A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el honor de contar con la presencia del ingeniero Óscar Ayerbe. Queremos develar, en definitiva, todo lo que estuvo alrededor de la gran farsa del 30S, donde se derrumbó en forma definitiva la teoría de la conspiración. También quedó en nada aquella acusación de magnicidio, junto con otras que llevaron a la cárcel a cientos de ciudadanos con y sin uniforme, ciudadanos absolutamente alejados de la comisión de los delitos de los que se les estaba acusando. No hay ningún crimen más execrable, más grave que tener en la cárcel a alguien que no cometió el delito por el que se le acusa y se lo limita la libertad. Buenas noches, Óscar. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que reparó la justicia ecuatoriana luego de esos acontecimientos que llenaron naturalmente las páginas amarillistas de los diarios, haciendo creer que se trató de un gran magnicidio? Efectivamente, 11 años después de los acontecimientos y a la luz de todo lo que ha sucedido en los últimos 3 años, ya el país está absolutamente consciente que el 30S fue una gran farsa política de Rafael Correa, que intentó justificar los hechos por 2 supuestos que fueron plasmados finalmente en un documento estratégico clave de un decreto ejecutivo, el 022, que fue firmado el 10 de junio de 2013 para conformar la Comisión 30S. En ese decreto ejecutivo determina taxativamente en sus antecedentes que hubo el 30 de septiembre de 2010, se produjo un intento de magnicidio dentro de un supuesto golpe de Estado. Ese mismo día, Patricio, que se dieron los hechos en la noche, cuando él ya estuvo en Carondelet, frente a la gran muchedumbre correísta, afirmaba que efectivamente habían intentado asesinarlo, que había un intento de golpe de Estado y que por tanto la justicia tenía que activarse. Como no lo hizo, 3 años después emite este decreto ejecutivo 022, conforma la Comisión 30S, presidida por Carlos Vaca, Óscar Bonilla y Diego Guzmán, el Diego Guzmán de Seguro Sucre y toda esa corrupción. Y con ese aparataje determina contundentemente una disposición que luego ya todo el país conoce, la gran metida de mano en la justicia, activa a la Fiscalía General del Estado, reabre procesos que ya habían sido cerrados, y la gran cacería de brujas en contra de militares, policías y civiles llega a su máximo nivel durante el 2014 y 2015, en el que se determinó
717 casos de condenados, todos ellos siendo inocentes. De tal manera que este es un hito histórico, los acontecimientos que ahora tenemos, cuando 3 jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Javier Guillén, Walter Macías y Luis Rivera, declaran inocentes a los acusados que fueron condenados a 12 años de prisión, y que finalmente, con la contundente evidencia, se demuestra taxativamente que hubo un gran fraude procesal. Óscar, ¿qué es lo que te llevó a ti? Te conozco desde hace muchos años, sé de tus virtudes cívicas y ciudadanas, pero aparte de eso, ¿qué es lo que te llevó, qué te impulsó a hacer frente, a hacerte cargo de semejante compleja tarea de buscar justicia? Trabajo que te tomó una gran cantidad de años y sin duda te produjo una serie de problemas. ¿Qué es lo que te condujo, en definitiva, a aceptar esa coordinación o a presidir la comisión que buscó justicia y la encontró finalmente? Bueno, esta es una historia que tiene vínculo directo con el caso de Filambanco. Yo fui presidente de la asociación o de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco. Así fue. 750,000 afectados, que lo único que queríamos es que nos devuelvan nuestro dinero que habían sido depositado en las cuentas corrientes o de ahorros e inversiones del Banco del Estado, el Filambanco. Y resulta que nosotros teníamos determinado, pero fehacientemente, que existía 150 millones de dólares vinculados con bienes relacionados con los medios de comunicación de los Isaías y de Filambanco. Y por lo tanto, en el 2009 y 2010 hubo una confrontación brutal. El presidente de la Junta de Acreedores de Filambanco y la Secretaría de Comunicación, principalmente y específicamente con Vinicio y Fernando Alvarado. El tema se tornó tan complicado y complejo que hubo una confrontación hasta personal. Eso significó que se determinó una persecución política, empresarial, personal en contra de Óscar Ayerbe durante casi 10 años. Y por lo tanto, durante todos esta década, desde el 2008 al 2018, fue un enfrentamiento brutal, y por lo tanto yo sabía perfectamente lo que significaba la persecución política. Este hecho se dio, Patricio, en este documento. Este es el informe que Julio César Trujillo envía al Consejo de la Judicatura y cesa en funciones a Gustavo Yarqui. Determina fehacientemente que hubo metida de mano en la justicia, que se cometieron infracciones administrativas, civiles y sobre todo penales, y que directamente estaba vinculada a la estructura, la máxima estructura del correísmo en la justicia ecuatoriana. Y por tanto, yo tenía más que motivaciones suficientes para que cuando Carlos Polita aparece en CNN el 22 de febrero de 2003 y le dice al mundo entero, a Fernando Rincón, que lo entrevistaba, que él tenía a su lado, y efectivamente lo exhibe, un expediente de cerca de 500 hojas de un documento secreto reservado, que determina que la CNAIN, la agencia de inteligencia de Rafael Correa, y la Comisión 30S habían utilizado millones de dólares para adulterar documentos, evidencias, fotografías, manipular peritajes, comprar testigos falsos con el propósito de condenar inocentes. Él afirmaba que todo fue una gran farsa. Por supuesto. Y por lo tanto, cuando vimos esa entrevista, tomé la decisión de convocar a algunos amigos para ver qué se hacía al respecto. Me comuniqué con el Contralor General del Estado en ese momento, Pablo Celi. Le pregunté si él tenía el documento, si él lo había firmado, si él lo había
si podíamos tener una copia del expediente. Me dijo que la Contraloría no lo tenía, que él no lo había firmado y que efectivamente quienes tenían era la Fiscalía General del Estado. Y así es que 4 días después, luego de algunos contactos en la Fiscalía General del Estado, apareció el original, el documento, el documento matriz en la garita de mi oficina, y ahí empieza toda la historia. Óscar. Tomé la decisión. Sí. Sí. El tema es, francamente, una de las situaciones que nunca ha visto, que no ha registrado la historia del Ecuador. 717 casos, procesos abiertos, con una gran cantidad de condenados a 12 años de prisión por un crimen que jamás cometieron. Entonces no estamos solamente frente a un fraude procesal monumental, estamos frente a la sucesión de delitos, estamos frente incluso a un delito de lesa humanidad, cuando se atacó a una zona donde existen hospitales tanto de la policía como también privados. ¿Qué es lo que se saca luego de la sentencia dictada por los jueces doctores Guillén, Macías y Rivera? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a demandar, procuran luego lograr que se dé la repetición. ¿A dónde va este ajuste en función de que la ley ha hecho justicia? Inmediatamente que tuvimos el documento, la primera preocupación fue, habiendo yo cumplido funciones de Estado, los ciudadanos no podemos tener en nuestras manos documentos secretos de Estado. Así es. Y manejarlos así alegremente. Entonces tomé la decisión de que se notarice el documento secreto reservado en la notaría séptima del Cantón Quito. Ya. Y así se determinó que ahora este documento era público y por tanto irrefutable. Además había que reconocer que en esa gran bronca entre Carlos Vaca, Pepe Serrano, José Serrano, presidente de la Asamblea, y Carlos Polit, entre ellos y los entretelones, se había determinado que Serrano tenía un original, que el presidente Lenín Moreno también, y por lo tanto sacamos 10 copias de este expediente para repartir a la Asamblea Nacional, que estaba en el proceso de juicio político a Carlos Vaca, al propio presidente Lenín Moreno, algunos periodistas, y sobre todo el documento de resumen de este proceso. No sirvió para entregar a cada uno de los jueces, porque nos encontramos con 717 casos. Tomamos la decisión que era imposible que una persona individualmente pueda manejar este tema, y por lo tanto ameritaba constituir la Asociación Víctimas 30S. Así lo hicimos, y empezamos en este periplo impresionante. Seleccionamos 196 casos, porque los demás o ya habían sido condenados, o estaban fuera del país, o tenían tanto temor que no querían reactivar ninguna posibilidad para volver a enfrentarle al Estado, y peor aún, frente al escenario de que se había constituido una verdadera maquinaria política del correísmo que convocaba a todas las instituciones del Estado, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Contraloría, Procuraduría, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Policía, las fuerzas de seguridad del Estado se reunían en una mesa para planificar cómo iban a condenar a inocentes. Claro, Óscar, es que estamos frente a una dictadura, que es algo absolutamente claro. Pero frente a todo esto, me interesa mucho, Óscar, que tú nos traslades los nombres de los profesionales abogados que aportaron, que ayudaron al ingeniero Ayerbe en esta jornada tan difícil, porque es importante hacer notar que siempre existe
profesionales del derecho que están en la línea correcta de la historia. Una cosa que a mí me impresionó en lo más hondo fue reconocer que en marzo 15 de 2018 el caso 30S estaba enterrado 10 kilómetros bajo tierra y que por lo tanto había que hacer algo extraordinariamente especial para poder iniciar un proceso que visibilice las potencialidades de una justicia que reivindique el escenario de condenados siendo inocentes. Porque revisando los expedientes, nos encontramos que todos los delitos en contra de la seguridad del Estado, plagio, sabotaje, terrorismo, rebelión, sedición, atentado contra la seguridad del Estado, insubordinación, paralización de servicios, etcétera, todos fueron utilizados en contra de la gran mayoría de acusados que finalmente hoy ya sabemos eran inocentes. Nosotros en estos 196 casos ya hemos resuelto 166 en las cortes, principalmente en la Corte Nacional de Justicia con recursos de revisión, y todos ellos declarados libres de inocentes. El emblemático, el más importante, el que va a significar un giro histórico jurídico en el país, vinculado a dos temas: intento de magnicidio y fundamentalmente el delito lesa humanidad. Patricio, mire este documento, dirigido a la señora Fiscal General del Estado, Diana Salazar. ¿En qué fecha? 16 de septiembre de 2019. ¿Y qué le decimos en este documento firmado por los miembros? Y te leo los nombres: Giovanni Lazo, Luis Guanotaxi, Eduardo Mullo, Jesús Getacama, Óscar Ayerbe. Los cuatro fueron condenados a 12 años de prisión y le pedimos esa fecha, hace más de 2 años, que revise minuciosamente el caso de intento de magnicidio, que no tenía ningún sustento jurídico legal, que no se había respetado derechos y fundamentalmente temas como el debido proceso. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Nunca hubo respuesta. Hasta ahora. Pero también en este caso, le alertamos de los delitos lesa humanidad que vinculan a todos los escenarios relacionados con el hospital de la Policía Nacional, de tal manera que nosotros estuvimos absolutamente claros en una estrategia perfectamente bien diseñada, que nos permita entonces que la asociación auspicie los casos con su firma, con sus escritos en los expedientes, auspiciado principalmente por abogados de la Defensoría Pública. Lolita Montoya fue la principal actora de estos procesos, en los cuales entonces, cuando tuvimos asesoramiento y cuando tuvimos participación de abogados privados, la premisa fue que nunca cobren un centavo. De hecho, la Asociación Víctimas 30S jamás cobró un centavo a nadie por ninguno de estos casos. Y debo recordar que en esta historia, cuando se iniciaban en el 2010, 11 y 12 y demás años, indagaciones fiscales o juicios penales, muchos de los involucrados, me refiero a fiscales y jueces, cobraron plata a las víctimas, y algunos de ellos salieron porque les pagaron plata a los fiscales y a los jueces, de tal manera que nosotros conocemos este tema a fondo con nombres y apellidos, y por eso es que tenemos en 3 documentos estratégicos vitales. El uno, la Asociación Víctimas 30S propició la creación de la Mesa de Perseguidos Políticos, 1.600 casos registrados en el Consejo de la Judicatura. También propiciamos la Mesa de Verdad y Justicia, 352 casos investigados. Apoyamos la presidencia de Beatriz Cadena para impulsar todos estos procesos.
que dicho sea de paso, acaba de ganar una acción de protección y ha sido reintegrada al Tribunal Contencioso de Pichincha, que fue destituida ilegalmente en el 2015. Oscar, de tal manera que conocemos permíteme... nombres y apellidos de todos. Patricio, no? Entregamos 252 nombres de jueces y fiscales. Ni uno solo ha sido investigado y peor aún sancionado, porque entre bomberos no se pisan las mangueras. Así es, Oscar. Yo quiero expresarte desde esta tribuna de Poder Ciudadano una felicitación muy especial, porque no es cosa de todos los días el defender a cientos de personas inocentes y el resolver 166 casos y seguir adelante con la mesa de perseguidos políticos, con la mesa de verdad y justicia, es decir, no quedarse solamente ahí satisfechos con una tarea ya inmensamente grande. Por eso, desde esta tribuna ciudadana, mi más sincera felicitación a todos quienes hicieron ese colectivo y fundamentalmente al ingeniero Oscar Ayerbe. Ahora, Oscar, luego de esta reparación que la justicia a nivel de Corte Nacional ha hecho, ¿qué más van a hacer? ¿Qué más van a lograr ustedes en función de que esto no se repita nunca más? Primero, concluir con los 8 procesos que tenemos que afectan a 32 personas y que estamos absolutamente convencidos los jueces en mérito y virtud de las evidencias que tenemos en cada uno de ellos, serán declarados inocentes. Segundo, debemos impulsar la reparación integral de cada uno de los casos, que permite entonces no solo la reinserción institucional, sino la reparación económica. Estoy ya escribiendo en la parte final el informe integral completo de la Asociación Víctimas 30S. Se hará una ceremonia de entrega al presidente de la República, Guillermo Lasso, a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que estas dos instituciones del Estado, Ejecutivo y Legislativo, puedan abocar conocimiento de algunos temas cruciales que representa el continuar un escenario que implique que se profundice una evaluación integral global del sistema jurisdiccional ecuatoriano, que todavía tiene graves y serios problemas, principalmente vinculados a la ineludible realidad de su incrustación correísta. Ahora nomás estoy en el escenario de conocer que la jueza Vilsa Muñoz, jueza penal de la Corte Provincial de Pichincha, ha enviado una comunicación, esta comunicación a sus pares, porque posiblemente el 14 de este mes se elija presidente de la Corte Provincial de Pichincha y ella está aspirando a ser presidenta. Y resulta nada más y nada menos que ella participó y condenó a 12 años de prisión a los que fueron condenados. Eso no puede ser. Por un supuesto intento de magnicidio. Eso no puede ser. Eso no va a ocurrir, Oscar. Estamos por concluir el tiempo de este programa y solamente en forma muy corta te consulto si ves posible la reinserción institucional dentro de una situación compleja que vive actualmente la Policía Nacional. Debe ser, por ejemplo, la coronel Patricia Santillán. Ella era la más antigua que el actual comandante general de la Policía Nacional, de tal manera que lo lógico es que se reintegre la institución y salga ese mismo día si es necesario, pero respetando la dignidad y los derechos que le conculcaron. Sobre este tema, Oscar, sobre este tema, ¿tú has conversado ya con el presidente Lasso? No, pero aspiro que en los próximos días o semanas podamos tener una reunión para hacer un análisis integral, global de este tema. Hay varias cosas que el Ejecutivo tiene que hacer. Por ejemplo, hay un tema que tiene que haber una reparación absolutamente clara e inmediata. La Contraloría General del Estado incautó recursos
a militares y policías cuando fueron declarados culpables y fueron llevados a la cárcel. Les confiscaron entre $1,000 y $5,000 de sus cuentas como sanciones. Y resulta que luego las cortes los declaran inocentes. Tremendo. Pero el dinero nunca fue a la Contraloría, fue a la cuenta única del Estado. Muy grave, Es decir, Óscar. Quiero comprometerte para, en un programa adicional, hacer una continuación de este tema en particular y también hacer una revisión de los aspectos que hacen relación al futuro del Ecuador. Por esta vez agradezco la presencia del ingeniero Ayerbe. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.